es una locura. El aumento de indigentes en las calles. Realmente no es como lo esperaban. Ámsterdam ya no es la Ámsterdam que se conocía hace 10 años atrás. Hoy vamos a recorrer una ciudad mejor conocida por muchos como la ciudad del pecado y de perdición. ¿Qué es lo peor que vamos a encontrar aquí? No lo sé. Nos encontramos en Ámsterdam, esa ciudad que por lo general es conocida por... El Museo de Van Gogh. Casa de Ana Frank, Mercado de las Flores Flotantes. Sí, es cierto, Ámsterdam es eso y mucho más, pero también hay una parte que la gente no suele contar. Durante todo este tiempo nosotros te hemos mostrado la parte linda, perfecta de Ámsterdam, pero algo que no habíamos hecho aún es mostrarte ese lado oscuro, el lado que muchos no se atreven a decir por falta de miedo quizás o por otras razones, pero esa parte no se puede dejar a un lado porque aún así forma parte de esta ciudad de Ámsterdam. Mientras tanto, ¿tú te has hecho la pregunta de cómo se ve Ámsterdam por la noche? ¿Qué pasa aquí en el centro o en Ámsterdam cuando las luces del sol se van? ¿Qué pasa? Vamos a investigarlo. Hace mucho tiempo que ya yo no venía aquí de noche y el ambiente está... Cuéntame, ¿cómo muy es diferente? ¿Verdad que está diferente? Lo primero es que me recibieron con el verdadero olor de aquí. Estamos en Ámsterdam, así que en la noche tú vas a oler la verdadera verde. Eso por aquí está llenísimo de coffee shops. Tú ves personas por todas las partes sin importar el frío. Ahora mismo yo vi un grupito que pasó con vestidos, no sé si llegaste a verla, por acá con su botica como si nada. Y vi a otra que no andaba con abrigo, pero andaban así. Es que tú sabes, antes muerta que... Las mujeres son un lío, señores. Algo que llama mucho la atención, y no sé si solamente se ve aquí, ustedes corríjanme, pero aquí, los coffee shops, por ejemplo, tú puedes ir y sentarte afuera con tus amigos como si nada. Y después tú lo ves todito ellos en alta. Y como ustedes vieron ese tigre que estaba aquí, ese lo dio todo. Pero mira, lo dio hasta que más no pudo. Miren esto, pero mira eso. Mira si tienes un estómago débil, te aconsejo que saltes los próximos 5 segundos. Imagen desagradable en 3, 2, 1. Yo ni quiero ver, yo ni quiero ver. Me da asquito. Vamos a ver qué más nos encontramos por las calles de Ámsterdam. En varios de nuestros videos hemos dicho de que aquí en las calles de Ámsterdam es muy difícil o casi imposible de encontrar personas durmiendo en la calle, ya que aquí hay lugares especiales para que los sin techo puedan dormir. Pero si al caer la noche te das un paseo por estos lugares, verás la triste realidad de que puedes encontrar a indigentes en pleno centro. Ruteros, este problema no viene desde ahora, pues Holanda tiene años luchando o tratando de combatir este problema. Como pueden ver atrás de mí, eso es un ejemplo de las cosas que están intentando, y es renovar casas viejas. Aparte de eso, también están tratando de hacer nuevas construcciones justamente con el fin de arreglar esta situación. Esta crisis está haciendo que muchas personas que no logran conseguir casas terminen aplicando a proyectos para indigentes, o sea, algunos de esos lugares en donde reciben a indigentes por un tiempo. Pero ¿qué pasa? Como tantas personas están aplicando a estos proyectos, cada vez hay menos lugares para recibir a indigentes, lo que ha resultado en algo que es el aumento de indigentes en las calles. Y un ejemplo de lo que acabo de decirle lo podemos ver acá, porque estamos caminando en Ámsterdam en las calles y nos acabamos de encontrar esto, que es prácticamente, son las sábanas de alguien, de algún indigente que la guardan ahí. Seguro se fueron a andar en el día, para no tener que cargar con todo eso, lo dejaron acá guardadito. Podemos ver este, pero también podemos ver este que está acá. Y es algo que realmente antes no se solía ver aquí en Ámsterdam. O sea que lentamente parece que eso se está volviendo parte de la realidad de esta ciudad, lo cual es bastante penoso. Más me preocupa aún cómo ellos se van a hacer ahora en el invierno, porque se está poniendo cada vez más frío y no creo que con esas frisas vayan a alcanzar. Ahora, súmale a eso el aumento de los refugiados que cada año llegan a Países Bajos. Ya con el problema existente, cuando esos refugiados salgan del proceso de asilo, ¿a dónde van a vivir? ¿Será que de una vez tendrán que vivir en la calle porque no hay suficientes viviendas? Fruteros, como Shelby le estaba diciendo, ahora mismo hay muchas personas que están durmiendo en la calle y eso era algo que antes aquí no se veía. Ahora, si este video llega a más de 4,000 likes, vamos a buscar la manera de cómo entrevistar a una de esas personas que están viviendo en la calle. Sé que va a ser un reto difícil porque muchos quizás no se van a querer grabar, pero si este video llega a más de 4,000 likes, lo vamos a hacer. No sé cómo, pero lo vamos a hacer.
Para nadie es un misterio que Holanda lleva la cultura de trabajo muy impregnada y que para muchas personas esto suele ser aburrido. Oye, eso es tanto de que muchos de los latinos que vienen a vivir acá se van del país porque dicen que es muy gris, que el holandés no vive sino que solo trabaja, que no se disfruta, que viven estresados y que todo es muy soso. Pero parece que todo esto acaba cuando llega el fin de semana. Si piensas que los holandeses son aburridos, te equivocas, porque después de trabajar empieza lo que se llama el famoso borrel, lo que es simplemente el compartir entre amigos o colegas con una bebida o algo para picar mientras estás compartiendo. La cosa es que esto a veces empieza en el trabajo, pero termina en el centro, porque es el lugar en donde se llenan las calles, los bares, los restaurantes, todo. Realmente ahí es donde ves la otra cara de ellos, porque siempre pensamos que los holandeses son fríos, pero ahí es donde realmente se sueltan. Aparte de visitar estos lugares, los holandeses también suelen divertirse de una forma más relajada, más tranquila, por ejemplo, jugando boliche, yendo al cine, a un teatro, yendo a un show de comedia o un café así como el Piano Bar. Es un lugar donde vas a encontrar música en vivo. La gente viene a tomar su copita, su cosita, pero disfruta de una forma más tranquila, más relajada. Y es música en vivo, o sea que es un ambiente completamente diferente al que tú te encontrarías en otras partes del centro de Amsterdam. ¿Cuáles lugares tú recomendarías para visitar? Bueno, he ido a Escape, que es un antro que está... está bien. Bueno, Museumplein, que están como todos los museos, está súper bonito. Igual, aquí esta zona, pues hay como muchos restaurantes, muchos bares, mucha como gastronomía de distintos lugares, entonces está padre. Normalmente yo no suelo venir mucho al centro de fiestas, suelo ir lo que es alrededor del centro, lo que es Amsterdam West. Luego, The Pipe, si os gusta mucho así como las tiendas vintage y todo lo que es de segunda mano, The Pipe es un sitio muy chulo, es un barrio muy chulo. Es que creo que hay más bares como para locales. Y luego por aquí, la Museumplein, Museumplein es como muy turístico y a veces de día te puedes agobiar mucho, pero por la noche es guay. ¿Y qué tú puedes hacer en la noche, por ejemplo? Yo lo que siempre hago es bares y tal. Y ya como discotecas, pues yo normalmente voy a la calle Gay, que me parece que hay buenos sitios ahí para bailar y todo eso, y son los sitios que más tarde cierran. ¿Cuánto puedes tú gastar en una noche aquí en Amsterdam? Bueno, la verdad es que yo no tomo alcohol, así que creo que gasto muchísimo menos que la mayoría, pero diría que unos, no sé, 20 euros, pero definitivamente puedes gastar hasta 50, o sea, depende mucho de la persona. Bueno, pues durante el fin de semana gasto entre 150 y 200 euros sí, en una noche. ¿Y qué haces con todo eso? Pues mira, las copas son a 15 euros, entre 15 y 15, las entradas a las discotecas, antes de la discoteca pues te vas a cenar con tus amigos y realmente pues al final eso es lo que te gastas. Ayer fuimos con un amigo a un bar y entre unas 5 cervezas, 80 euros casi, pero también se contó que abajo había como mini golf y eso eran creo como unos 20, luego también cenamos un poco, 80 euros entre dos personas. Así como puedes ver, los fines de semana es que a ellos les encanta distraerse y divertirse de diferentes maneras. Y ahí es cuando ves que a veces esa diversión puede llegar a un extremo, tanto que muchos hasta se asombran, porque dependiendo del tipo de diversión que sea, muchos llegan a perder el control. Aparte de todas esas locuras que los holandeses hacen aquí, también ustedes saben que ellos son muy disciplinados, son muy serios y muy organizados en lo que se trata el orden. Por ejemplo, a pesar de que este lugar es un lugar muy libre y a estas personas les encantan festejar, algo que tú no puedes hacer en las calles es beber. Así que si tú quieres beber tienes que ir a un bar o un restaurante porque muy fácilmente te pueden meter una multa. Esto es solo un ejemplo de muchas reglas que tiene el país para mantenerlo en orden. Aún así se puede disfrutar bastante, solo que las reglas evitan el que todo se le salga de las manos y hace que la diversión sea algo placentero para todos. ¿Qué encuentras tú en la noche que no encuentras en el día? Es que prácticamente lo que haces de noche yo creo que lo puedes hacer de día también.
De hecho, yo lo he hecho de día también. Todo el mundo tiene la referencia que cuando llega a Ámsterdam se van a enloquecer, van a encontrar discotecas que no cierran nunca, que van a tener mucha fiesta, pero realmente es una ciudad muy tranquila. Entonces mucha gente quizás puede esperar demasiado y a la final llevarse la sorpresa de que realmente no es como lo esperaban. Realmente no es una ciudad loca, es una ciudad muy, muy tranquila a diferencia de otras ciudades de Europa. Siento que es una vibra distinta. O sea, en la noche creo que la gente está un poco más abierta, de que hablarle a un extraño. Pero sí siento que tal vez es más fácil hacer amigos porque vas a un lugar, convives, o sea, ¿sabes? Aparte de eso, siempre están esas personas a las cuales le da igual el tirar sus residuos a la calle. Mayormente sucede de noche, pero también hay algunas personas que hasta de día lo hacen. Para muchos sería eso algo muy mínimo, pero eso es algo que en los años pasados no se veía aquí en Ámsterdam. Por lo general, Holanda en sí es limpia, pero como que Ámsterdam con el tiempo se ha vuelto muy pero que muy cochino. Muchas personas piensan que es por el exceso de turistas que siempre vienen y que tiran todo en la calle y que no tienen control de nada. Otras personas creen que sencillamente las personas que vivimos en Ámsterdam tenemos un poquito menos de control que quizás en otras ciudades más pequeñas y somos un poquito más cochinos, pero la realidad es una. Y es que la ciudad indiscutiblemente se está llenando de basura. Ya como hemos estado hablando en este video, en los últimos tiempos se han estado implementando muchísimas reglas. Y miren esta que me acabo de encontrar aquí. O sea, esto está en la calle, esto es aquí en medio de la calle. Y ahora, si te encuentran orinando en la calle, te dan una multa de 140 euros. Y no tan solo eso. Esto es solamente una de las muchas reglas que Ámsterdam ha comenzado a implementar sencillamente para mantener la ciudad más limpia y para mantener el orden. Porque como les comentaba, el exceso de gente aquí ha aumentado por las nubes y eso ha hecho que la ciudad se descontrole. Entonces, para poder mantener un poquito el orden, habían que aumentar también las reglas, lo que ha causado que mucha gente comience a decir de que Ámsterdam ya no es la Ámsterdam que se conocía hace 10 años atrás y que las cosas que se solían hacer y que solían venir a hacer aquí ya de pronto no son tan atractivas como antes, porque por muchas cosas hoy en día aquí están dando multas. Bueno, caminando por esta calle nos encontramos con un grupito, el cual tenía una ronda muy sospechosa. Y nosotros dijimos, ¿qué es lo que están haciendo esos muchachos? Porque aquí todo es lícito. Cuando vamos caminando más adelante nos encontramos con unos letreros donde dice que en esta zona no se puede fumar en público esta sustancia. Ni tampoco se puede lo que es tomar alcohol en la calle. Sí, me imagino que ustedes se quedarán sorprendidos porque dicen, wow, Ámsterdam, Países Bajos, a donde se puede hacer de todo, pero realmente este lugar sí tiene reglas y me parece bastante bien porque si no, aquí fuera un caos. Y no solamente por las personas que viven acá, sino por los turistas que mayormente vienen por ese tipo de cosas, por ese tipo de atracciones. Y una de las razones también por qué ellos ponen estos letreros es porque tú no sabes lo que estás comprando afuera. En los coffee shops están certificados y saben lo que te venden. Entonces tú comprar cosas así, sin saber de quién, cómo, qué sustancia pusieron, mejor no lo hagas. No compres cosas en las calles. Así que vamos a chivatear lo que estaban ahora mismo fumando. Algo que sí se puede decir de los holandeses es que ellos se han preocupado por la seguridad del país. Y en este caso, Ámsterdam. Aunque esta es una de las ciudades más peligrosas de Holanda, porque por ejemplo el flujo de turistas también suele traer a muchos carteristas, hay que ser sinceros y decir que con todo y todo, Ámsterdam es una ciudad bastante segura. Tú puedes caminar con toda libertad, no vas a tener ese miedo de estar escondiendo las cosas para que no te la quiten o que alguien de repente venga y te arrebate lo que es tuyo. Ese miedo no lo vas a tener, claro. Nunca es además cuidarse y tener precaución porque uno nunca sabe. Cuidarse un poquito extra nunca está de más. ¿Te sientes segura caminando en las noches aquí? Sí, porque en comparación con Barcelona, por ejemplo, que la violencia ha incrementado un montón ahí, aquí sí, de momento. Encima yo vengo de un pueblo un poquito más alejado de aquí y es mucho más tranquilo. De momento sí que he visto a algunas personas un poco raras o que me crean desconfianza, pero bien. Sí, trabajaba en las noches como animadora / como gogo en algunos antros y la verdad sí, o sea, a veces me iba caminando en mi casa, eran de que las 4 de la mañana y me siento muy segura. Sí, me siento muy seguro. No me preocupo si me van a robar algo, me van a hacer algo, cuidando mis pertenencias, que no me las vayan a robar. Obviamente hay zonas donde creo que no se recomienda que camines, pero ¿Cómo cuáles? En West, ajá.
que no es como tan seguro. pero no sé, yo andaba por aquí, entonces bueno. He visto como a gente de repente, no sé, parecen como drogados, tomados. Creo que es un poco incómodo si estás sola, pero nunca me han hecho nada. Ahora, algo que pasa por aquí en Ámsterdam y que puede ser un poquito curioso es que dependiendo de donde tú vives, de la zona donde tú vives, muchas veces la gente ya sabe de qué nacionalidad tú eres. Como por ejemplo, en el suroeste de Ámsterdam viven prácticamente todos los que son africanos, muchísimos latinos, muchísimas personas de allá de Latinoamérica. Ahora, cuando tú vas, por ejemplo, al oeste de la ciudad, tú te vas a encontrar con un sinnúmero de personas que vienen del oriente, como por ejemplo de Marruecos, de Turquía y como esa parte del mundo. Entonces, casi siempre si tú dices, yo vivo en Ámsterdam y yo vivo en tal parte de Ámsterdam, ya la gente sabe, seguro entonces que tú vienes o de Venezuela o de República Dominicana. Hay algunas tienditas que venden cosas latinoamericanas o productos que se parecen a lo de latinoamericanos, pero que son de pronto africanos, o productos que vienen de África, pero que se parecen a los de Latinoamérica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece a ti esto? Déjamelo saber en los comentarios. Ámsterdam es una ciudad hermosa que, aparte de ser caracterizada por sus canales y casas torcidas, también es muy conocida por su libertad, ya que en esta ciudad puedes hacer todo lo que te llega a la mente. Pero eso sí, todo dentro de lo legal. El único límite es de no interferir en las cosas de los demás. O sea, no te metas en lo que no te importa. Ahora mismo estamos en la zona roja. Ustedes están viendo cómo ha cambiado el ambiente, las personas, cómo está esto de lleno. Esto está, bueno, espectacular para las chicas que van a hacer su picoteo esta noche. Señores, ustedes están viendo el ambiente, la gente que hay aquí, el olor. Yo estoy aquí mareada porque huele mucho a María, mi amiga. Esta es una de las calles más recurridas realmente de aquí del centro de Ámsterdam y es una locura. Aquí hay mucho movimiento de dinero, people, mucho movimiento de dinero. Ahora, la realidad es una, y es que Ámsterdam es una ciudad con muchísimas realidades y no todo es perfecto. Esa ciudad no es la única, de la cual te muestran un sinnúmero de cosas en donde verdaderamente no todo es como te muestran. Y créeme que lo que estamos a punto de contarte, seguro que tú ni siquiera te lo crees. Porque esto también es París. Esas mujeres no aparentan para nada lo que están ejerciendo ahora mismo. Teníamos que pararnos para que puedan ver el sucio que tiene esta calle aquí. Esto está lleno de grafitis, huele a pipí y un montón de cosas. Yo quiero saber dónde es que yo estoy metida, porque no es en París, no es en París. Para que descubras esa cara que nadie te muestra, dale clic aquí.